¿Sentís que hagas lo que hagas no dejas de tener granitos? ¿Te frustra no entender el porqué de tus brotes de acné? Quédate mirando este video. Te cuento 5 razones que podrían ser las causas de tus brotes de acné. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de granos. He esperado 25 largos años este momento. Las personas que sufrimos de acné en algún momento de nuestras vidas sabemos lo difícil que puede ser convivir con estas lesiones. Lo más difícil de todo es sentir que a pesar de todos nuestros esfuerzos, los brotes siguen apareciendo. Más de una vez me pasó de sentir que seguía brotándome a pesar de comprar los productos más caros, a pesar de ir al dermatólogo o a pesar de seguir los consejos que leía en internet. Para ayudarlos a no sentirse de esa manera y a que puedan controlar un poco mejor sus brotes, es que quiero contarles 5 razones por las cuales podrían estar brotándose con granitos y a lo mejor no lo saben. Primera razón, no tener una correcta rutina de limpieza. Lavarnos la cara correctamente con los productos adecuados es fundamental para sufrir de menos brotes de acné. Esto no es un mito. La piel de la cara está expuesta a factores ambientales como por ejemplo la contaminación o el polvo. También se ve bañada en el sudor cuando transpiramos y suele tener exceso de sebo, que es algo característico en las personas con propensión a tener granitos. Una rutina de limpieza inadecuada puede llevar a la acumulación de estos elementos sobre la piel, lo que contribuye a la obstrucción de los poros, al crecimiento de bacterias, a que se genere inflamación y a que finalmente aparezcan granos. Si no limpias tu cara regularmente, se acumularán células muertas, suciedad, restos de productos, sudor y sebo en la superficie de la piel. Esta acumulación puede obstruir los poros, creando un entorno propicio para el desarrollo de lesiones de acné. Los poros sucios son un ambiente ideal para el crecimiento de las bacterias que intervienen en la aparición del acné. El Cutinebacterium acnes ama vivir en un poro lleno de sebo y repleto de células viejas. Si estas bacterias crecen y hacen de las suyas, la piel puede inflamarse y aparecen las lesiones típicas de un cuadro de acné inflamatorio: pápulas, pústulas, nódulos y quistes. Las limpiezas con limpiadores adecuados nos ayudan a remover todos esos elementos que pueden estar taponando el poro, dándole casa y comida a las bacterias. Algunos limpiadores tienen incluso activos capaces de disminuir la carga bacteriana para remover, desalojar, echar a la calle a las bacterias. Activos tales como el ácido salicílico, la niacinamida, el peróxido de benzoilo suelen formar parte de productos de limpieza orientados para pieles grasas o acnéicas. Si sentís que tu acné no termina de mejorar o que tenés brotes muy recurrentes y al mismo tiempo no estás prestando mucha atención a la limpieza de tu piel, ya sabes, tener una correcta rutina de limpieza podría hacer la diferencia para mejorar tu cuadro. Les menciono algunos productos de limpieza muy buenos para hacer frente a los brotes de acné. Tenemos el limpiador con ácido salicílico de CeraVe, el limpiador Dermopure con ácido salicílico de Eucerin, el limpiador Effaclar microexfoliante de La Roche-Posay, el limpiador Kleenex de Panalab, el limpiador Normaderm Phyto Solutions de Vichy, entre otros. 2. Desbalances hormonales. Primero que nada, debemos saber que en todos los cuadros de acné intervienen hormonas. El término acné hormonal suele utilizarse para cuadros de mujeres con granitos que se brotan producto del aumento de un tipo específico de hormonas, que son los andrógenos. Fuera de este cuadro particular, sepan que existen otras hormonas que pueden influir en la aparición de brotes, que nada tiene que ver con estas, que intervienen en el cuadro que les acabo de comentar y que juegan un rol fundamental. Pero hablemos un poco más sobre los brotes de granitos que aparecen en mujeres con un aumento en los andrógenos. Este tipo de acné aparece en mujeres que sufren de un aumento en unas hormonas mal llamadas masculinas. Suelen ser mujeres que no solo tienen acné, sino que también tienen otros signos producto del aumento de estas hormonas. Hablo de hirsutismo, que es un aumento en el vello corporal, y alteraciones en el ciclo menstrual. Una mujer que no es regular con su menstruación, que tiene granitos, que tiene mucho vello corporal o que está sufriendo de alopecia en patrón femenino, nos llama la atención a nosotros los dermatólogos y nos hace pensar que a lo mejor podría haber una cuestión hormonal subyacente que requiera tratamiento médico. Este tipo de cuadros de acné es muy frecuente en mujeres que sufren de un síndrome llamado síndrome de ovario poliquístico. En este síndrome existen alteraciones en los valores de determinadas hormonas, producto de un desbalance endocrino originado a nivel de los ovarios, que se encuentran llenos de pequeños quistes.
hormonas. Hay un aumento en los andrógenos, hay resistencia a la insulina, se ve alterada la ovulación y este lío hormonal repercute también sobre la piel y conlleva la aparición de granitos. Si sos mujer, si estás teniendo muchos granitos que parecen no mejorar, hagas lo que hagas, si además tenés irregularidades menstruales, se te cae el pelo o sentís que estás teniendo más vello corporal de lo normal, podrías estar sufriendo de un síndrome de ovario poliquístico. No dudes en consultar con tu dermatólogo. Recibiendo el tratamiento adecuado, podrías no solo dejar de brotarte, sino que también podrías mejorar tu calidad de vida. Tercera causa de brotes: uso de ciertos maquillajes. Lamento decirles que sí, algunos maquillajes pueden contribuir en la aparición de granitos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Para colmo, muchas veces usamos maquillaje para disimular los brotes, lo que lleva a un círculo vicioso que hace que nuestra piel empeore. Tenemos acné, nos maquillamos, eso empeora nuestros brotes, entonces nos maquillamos más para disimularlo y la cosa nunca se termina. Esto no quiere decir que el maquillaje sea malo ni que las personas que sufren de granitos no pueden maquillarse, para nada. Quiere decir que debemos usar maquillajes aptos para pieles grasas y acnéicas. Algunos maquillajes pueden tener componentes comedogénicos, es decir, componentes capaces de taponar los poros y favorecer la aparición de granitos. Como les comenté antes, los poros tapados son poros con mayor predisposición a generar lesiones de acné. Algunos aceites, algunas grasas o ceras pueden jugar en contra para las pieles con tendencia a tener granitos y pueden entonces desencadenar brotes. A la hora de comprarse maquillajes, busquen maquillajes que sean no comedogénicos, oil free. Esta distinción suele estar plasmada en la etiqueta o en el empaque del producto. Los maquillajes no comedogénicos están pensados justamente para personas que tengan tendencia a tener granitos y con tendencia a empeorar cuando se maquillan. Es muy importante que, independientemente del maquillaje que uses, tengas una buena rutina desmaquillante para usar al final del día. Jamás te vayas a dormir maquillado o maquillada. Y menos si solés tener acné. Dormir con el maquillaje puesto podría ser una bomba atómica capaz de desencadenar la aparición de nuevos brotes. Esto es personal. Limpiadores bifásicos con aceite pueden ser muy buenos para remover el maquillaje completamente y ayudar así a que los poros queden súper limpios. Les puedo mencionar, por ejemplo, el agua micelar bifásica de Garnier, el bálsamo de limpieza de Kuni y el desmaquillante bifásico de Cetaphil. Si solés usar maquillaje y solés brotarte frecuentemente, asegúrate de chequear que tu maquillaje sea apto para tu tipo de piel. Siguiente causa de brotes: toma de ciertas medicaciones. Algunas medicaciones pueden desencadenar la aparición de granitos. Es verdad. Algunas son medicaciones muy comunes que muchas personas toman diariamente. Algunas son medicaciones menos conocidas. Hablemos de las más frecuentes. Les puedo mencionar, por ejemplo, la vitamina B12. La vitamina B12 es una medicación que mucha gente toma para suplementar la falta de esta vitamina, producto de llevar una alimentación libre de productos de origen animal. Este tipo de déficit se ve mucho en personas vegetarianas o veganas. Muchas veces sucede que al tomar vitamina B12, mediante diferentes mecanismos, la piel se brota. Aparecen más granitos y nada parece detenerlos, hasta que suspendemos la medicación. Tengo un video hablando específicamente de acné por B12 que pueden ver en caso de que quieran profundizar en este tipo de brotes. Otra medicación que frecuentemente produce brotes son los corticoides. Si bien los corticoides no producen acné, sí son capaces de producir granitos al estimular la aparición de un cuadro llamado reacción acneiforme. Las reacciones acneiformes se caracterizan por la aparición de granitos, pero en una persona que hace pocos días tomó o recibió un corticoide. Como característico, este tipo de brote está compuesto por lesiones que son todas iguales entre sí, lo que normalmente llamamos un acné monomorfo. También tiene como característico que no hay comedones, hay simplemente lesiones inflamatorias. Este tipo de reacción suele desaparecer con el simple hecho de suspender el corticoide. Si bien la resolución puede no ser complicada, a veces llegamos tarde a hacer el diagnóstico. No solo los corticoides en pastillas pueden producir granitos, los corticoides en crema o inyectados también. Si ustedes están recibiendo o recibieron corticoides y se brotaron, no duden en consultar con su dermatólogo para recibir la ayuda necesaria para resolver este cuadro, especialmente si sufren de alguna condición que les impide la suspensión del corticoide. Siguiente causa frecuente de brotes: algunos alimentos. Y esto es lo que nadie quiere escuchar. En algunas personas, algunos alimentos pueden producir brotes de acné. ¿Por qué es que esto ocurre? Lo que sucede es que ciertos alimentos son capaces de desencadenar la liberación de determinadas hormonas que, por diferentes mecanismos de señalización, llevan a que las glándulas sebáceas produzcan más sebo. Más sebo, mayor chance de oclusión de los poros, crecen las bacterias, hay inflamación. Tenemos granos.
malos. Estos alimentos son aquellos que se consideran como de alto índice glucémico. Son alimentos que, al comerlos, elevan rápidamente los valores de azúcar en sangre y llevan a la liberación de una hormona llamada IGF-1 por parte del hígado. Este factor actúa sobre las glándulas sebáceas, estimulándolas. También actuaría sobre las células de los poros, estimulando su multiplicación y la oclusión del mismo. Terminamos entonces con un aumento en la producción de sebo y con un poro con una tendencia a ocluirse. Esto conlleva posteriormente a la aparición de acné. Es importante tener en cuenta que la relación entre la dieta, el índice glucémico, el IGF-1 y el acné puede variar entre personas. No todos experimentarán los mismos efectos y otros factores como la genética también desempeñan un papel importante. Es por eso que hay personas que pueden comer lo que sea y no les pasa nada. Y hay personas que se comen un chocolate o que por un poco de mayonesa se brotan. Les doy algunos ejemplos de alimentos que entran dentro de esta categoría: el pan blanco, las galletitas dulces, el helado, las golosinas, las papas fritas, las gaseosas con azúcar y un largo etcétera. ¡Quiero vivir, Marge! ¡Déjame vivir, Marge! ¡Déjame, por favor! La idea no es que dejen de comer nada. Lo sano sería controlar las porciones. Nunca ningún dermatólogo les va a prohibir el helado o el chocolate, sino que podrá recomendarles comer un poco menos y tener una correcta rutina de skincare. Si ustedes sienten que comen algo y se brotan, atentos. ¡Dilo tuyo! No duden en consultar con su dermatólogo para recibir el tratamiento adecuado para tener una piel sana, libre de granitos y disfrutar de sus comidas favoritas sin miedo. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.